Vamos a ver la periodificación y las cuentas que usamos en el plan español. En principio, tenemos que tener claro que el beneficio es igual a ingreso menos gastos. Ahora bien, el gasto no es un pago y el ingreso no es un cobro. ¿Cuándo surge la periodificación? Cuando el gasto y el pago se producen en ejercicios siguientes. Vamos a comenzar con la verificación de gastos. Suponemos que un gasto le tenemos en el año 1 y el pago le tenemos en el año 2. ¿Qué ocurre al final del año 1? Que como tenemos un gasto sin pago, lo que tendremos es una deuda. El esquema de los asientos va a ser el siguiente. En el año 1 reconocemos el gasto y en el año 2 reconocemos el pago. Para cuadrar el asiento, en el año 1 tenemos un gasto sin pago, tendremos una deuda que pagamos en el año 2. La cuenta de deuda, ¿cuál será? Pues la del plan general contable, que será una cuentita de deuda dependiendo del tipo de gasto. Así, por ejemplo, si el gasto es una compra, tenemos anticipo a proveedores o proveedores. Si son un arrendamiento o servicios exteriores, tendremos acreedores por prestación de servicios o gastos anticipados, las que tenemos en el libro. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. En el año 1 tenemos una nómina por importe de 100 que se paga en el año 2. ¿Qué ocurrirá entonces? En el año 1 tendremos el gasto y en el año 2 tendremos el pago. Aquí tendremos una deuda. El esquema era gasto y pago. Y aquí la deuda. Como el gasto es la nómina sobre salarios, viendo la tabla anterior, la cuenta de deuda será remuneración excedente de pago, que damos de baja y pagamos. Vamos a ver el caso contrario. Pagamos antes de gastar. El mismo ejemplo con la nómina, que tendremos el pago en el año 0 y el gasto en el año 1. Que tendremos aquí, como hemos pagado sin recibir nada, tendremos un derecho. ¿Cuál es la cuenta de gasto? Sobre el salario. ¿Cuál es la cuenta de derecho? Pues en la tablita anterior vemos que la cuenta de derecho era anticipo de remuneraciones. Y ya está hecho el asiento de periodificación. Bien, el asiento de periodificación se complica un poco cuando en un mismo ejercicio tenemos el gasto y el pago, que es la periodificación típica. Es decir, por ejemplo, en el año 1 contratamos un seguro por importe de 1.200, que cubre parte del año 1 y parte del año 2. Es decir, de estas 1.200 de pagos que se producen aquí, tendremos que darnos un gasto de 200 en el año 1 y de 1.000 en el año 2, en función de los meses de cada ejercicio económico que cubre el seguro. Hay dos opciones. La primera opción es periodificación inmediata en el ingreso. El asiento, ¿cuál sería? En el momento del pago a banco por 1.200. Y aquí no tenemos el gasto. Pero parte del gasto también corresponde al año 2, como hemos visto antes. Entonces, como hemos pagado 1.200 y solo hemos gastado 200, ¿qué tendremos entonces? Un derecho. Y este derecho le daremos de baja en el año 2. ¿Qué cuenta es la de gasto? Prima de seguro. ¿Qué cuenta la de derecho? En la tabla anterior vimos que era gasto anticipado, que la damos aquí y la damos de baja. La segunda opción consiste en la periodificación al cierre del ejercicio. El asiento de la prima de seguro se contabiliza de forma normal, prima de seguros a bancos, y al cierre del ejercicio nos planteamos la periodificación. ¿Cuánto gasto hemos imputado? 1.200 euros. ¿Cuánto gasto corresponde imputar? 200 euros. Nos hemos pasado en 1.000 euros. Entonces, como hemos imputado 1.000 euros más de lo que tendríamos que pasar, estos 1.000 euros más que hemos imputado además los damos de baja y reconocemos el derecho, como hemos visto antes. ¿Cuánto gasto neto queda en el año 1? 1.200 que imputamos en noviembre y 1.000 que quitamos en diciembre, queda un gasto neto de 200 euros. En el año 2 damos de baja el derecho que hemos reconocido y reconocemos el gasto. Queda igual que antes. Bien, vamos a ver la periodificación de ingresos. La periodificación de ingresos tenemos el mismo problema. El ingreso se produce en el año 1 y el cobro de ese ingreso se puede producir antes o después. ¿Qué tendremos aquí si se produce después el cobro? Un derecho. ¿Por qué? Porque aquí en el año 1 hemos tenido un ingreso y aquí en el año 2 tendremos el cobro. Entonces aquí tendremos un derecho. El esquema típico del asiento: el ingreso en el año 1 y el cobro en el año 2. Y aquí la cuenta de derecho. Como vimos antes, la cuenta del derecho dependerá de la cuenta del ingreso. Con la tabla que tenéis en el tema, si es ventas, si se cobra después será clientes y si se cobra antes anticipo de clientes, con otros ingresos de gestión, deudores, ingresos anticipados, etc. Bien, veamos un ejemplo. Alquilamos un local de nuestra propiedad por 100 que cobramos en año 2. Que tenemos aquí el ingreso en el año 1 y el cobro en año 2. Y aquí tendremos un derecho. El esquema, el que vimos antes. El ingreso aquí
y el cobro en el año 2. Y aquí la cuenta del derecho en el debe y que se mata en el año 2. ¿Cuál es la cuenta de ingreso? Ingreso por arrendamientos. ¿Cuál es la cuenta de derechos? El que vimos antes en la tabla anterior. Deudores. Vamos a ver otro caso. Cobramos 100 por una venta de mercaderías que se realiza en el año 1. Aquí el ingreso y aquí el cobro. Como hemos cobrado, en el año 1 reconoceremos bancos en el debe y en el año 2 el ingreso, que es cuando se ha producido, cuando se ha devengado. Ahora, hemos cobrado sin dar nada, que tenemos una obligación, que será una cuenta de deuda, que daremos de baja en el año 2. ¿Cuál es la cuenta de ingreso? Venta de mercaderías. ¿Cuál es la cuenta de la deuda? Anticipo de clientes, según la tabla anterior. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Alquilamos el día 1 de diciembre del año 1 un local de nuestra propiedad cobrando 300 euros y corresponde a diciembre, enero y febrero. ¿Qué tendremos entonces? Un ingreso de 100 en el año 1 y un ingreso de 200 en el año 2. En forma de asiento, si hacemos la periodificación inmediata, nos damos el banco en el año 1, que es cuando se ha cobrado, y una parte del ingreso iría en el año 1 y otra parte del ingreso iría en el año 2. En el año 1, ¿qué ocurre? Que tenemos un cobro de 300 y solo podemos imputarnos 100 de ingreso. Que tendremos la cuenta de ingresos anticipados, como vimos antes. Esta cuenta de ingresos anticipados la damos de baja en el año 2. Bien, la otra opción es periodificación al cierre del ejercicio, como vimos antes. En el año 1, cuando cobramos, nos damos el ingreso entero, es decir, hacemos un asiento normal y corriente. ¿Qué ocurre al final del año 1? Pues que hemos imputado un ingreso de 300 y solo corresponde un ingreso de 100. Nos hemos pasado en ingresos en 200 euros. ¿Qué hacemos? Al cierre damos de baja la parte de los ingresos en la que no hemos pasado, los 200, con abono a la cuenta de ingresos anticipados. Y en el año 2 damos la vuelta a este asiento de verificación. Y ya lo tenemos hecho. Bien, el caso más típico y que suele dar más problemas de verificación es con verificación de intereses. Vamos a verlo desde el punto de vista de una deuda. El día 1 de agosto del año 1 nos prestan 1000 euros, que devolvemos aquí junto con los intereses. Entonces, aquí pagaremos unos intereses de 120. Estos 120 euros de intereses, aunque los paguemos al final del año, al final del préstamo y dentro del año 2, corresponden 5 meses al año 1 y 7 meses al año 2. Es decir, tendremos que imputar un gasto de 50 en el año 1 y un gasto de 70 en el año 2. ¿Cuáles serían los asientos? Pues los que vamos a ver a continuación, pero tenemos que tener en cuenta que al cierre del ejercicio 1 nuestra deuda no es de 1000 euros, nuestra deuda es de 1000 euros y de 5 meses de intereses. Entonces los asientos serían, cuando recibimos los intereses, bancos a deudas. Al cierre del año 1 tendremos que darnos el gasto de los 5 meses y en el año 2 tendremos que darnos el gasto de los 7 meses. Y en bancos pagaremos aquí los intereses y el principal del préstamo. Entonces, ¿aquí qué ocurrirá? Que en el año 1 nos surge una deuda por intereses. Deuda por intereses que daremos de baja cuando paguemos todo. ¿Qué cuenta es la de gasto? La cuenta de gasto es intereses de deudas, la 662. ¿Qué cuenta es la de deuda por intereses? La que vimos en la tabla anterior, intereses a corto plazo de deudas. Esta cuenta de deuda la daremos de baja en el año 2, junto con los intereses de ese ejercicio y el principal del préstamo, con abono 1120. Es decir, el 1 de agosto del año 1 recibimos el préstamo. Al 31 de diciembre del año 1 reconocemos el gasto de 5 meses de intereses y lo dejamos a deber. Y el 1 de agosto del año 2 pagamos los 5 meses de intereses del año pasado, los 7 meses de intereses del año 2 y además devolvemos los 1000 euros, total las 1120. El problema también se plantea porque la cuenta de deuda tiene un nombre muy parecido a la cuenta de la cuenta de intereses tiene un nombre muy parecido a la cuenta de deuda. Veis que esta se llama intereses de deudas y esta se llama intereses a corto plazo de deudas. Lo que tenemos que fijarnos es que una es la de gasto y otra la de deuda. Al final del año 1 tenemos que darnos el gasto de 5 meses y en el año 2 tenemos que darnos el gasto de 7 meses, independientemente del pago. Esa es, en definitiva, la idea de la periodificación.
Desde el punto de vista del que entrega, aquí tendremos el derecho de cobro, 1.000 euros créditos a corto plazo a bancos, y ahora en el año 1 tendremos que darnos un ingreso de 5 meses y en el año 2 tendremos que darnos un ingreso de 7 meses. ¿Qué ocurrirá? Que estos ingresos se cobran en el año 2. Entonces aquí tendremos un derecho por los intereses de 5 meses que le cobraremos en el año 2. Y además tendremos que tener en cuenta que la cuenta de ingresos es la 762 y la cuenta del derecho la que venía en la tabla anterior. Intereses a corto plazo de créditos, también con un nombre muy parecido. En el año 2 damos de baja la cuenta de intereses y además cobramos el crédito. Entonces tenemos en el año 1 damos el crédito, al final del año 1 reconocemos el ingreso por 5 meses de intereses con cargo en una cuenta de derechos. Y en el año 2 cobramos 1.120 euros correspondiente a el derecho de los 5 meses del año anterior, el ingreso de los 7 meses de este ejercicio y los 1.000 euros del préstamo que hemos hecho.